Soy Vicente García Nebot, el director general de Urbanismo de la Consellería de Obras de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Bienvenidos a todos y todas a este ciclo de videoconferencias dentro del programa de difusión de la Consellería que hemos denominado Un nuevo urbanismo para una nueva normalidad en el marco de los actos que se celebran para la confección de la Agenda Urbana Valenciana. Este ciclo de conferencias pretende abrir un debate sobre si las estructuras urbanísticas están a la altura de los retos del siglo XXI, cómo debemos afrontar la perspectiva de género en el nuevo urbanismo, los instrumentos urbanísticos actuales son los adecuados para emprender estos retos o van a ser las agendas urbanas la solución integrada para determinar las acciones políticas que nos permitirán abordarlos. Estas y más preguntas son las que queremos poner encima de la mesa para suscitar el debate de expertos de la talla nacional e internacional como los que hoy están con nosotros. De forma casi simple, hemos organizado un ciclo formativo y participativo que hemos denominado UrbaClick, el nuevo urbanismo a un clic, en el que en esta primera fase ya hemos tenido una primera videoconferencia respecto a las ECUC, las entidades colaboradoras urbanísticas, que entendemos que van a ser revolucionarias en el urbanismo en cuanto a este proceso de agilización que hemos visto antes en el vídeo anterior. Y próximamente tendremos y trataremos tanto lo que son el nuevo texto refundido de la LOTU que estamos preparando como sus reglamentos de desarrollo y una muy importante, entendemos, guía de minimización de impacto. Por lo tanto, de impacto de las viviendas de suelo en suelo no urbanizado. Bienvenidos a todos, esperamos que disfruten con el debate y a continuación, para presentar la videoconferencia de hoy, la agenda urbana frente al urbanismo del siglo XX, unas palabras del honorable conseller Arcadi España García. Conseller, cuando quieras. Gracias, Vicente. Gracias. ¿Me oís bien? Sí, se oye bien. Sí. Bueno, gracias. Y lo primero, Vicente, darte la enhorabuena por estos webinars que me parecen muy interesantes para difundir y acercar el urbanismo. Yo creo que es una de estas materias que mucha gente considera oscura y compleja, que no digo que no sea ni una cosa ni la otra, pero que hay que ponerle luz y hacerla simplificada y amable, ¿no? Yo creo que siempre el urbanismo tiene que ser un elemento dinamizador y ser visto así, como un elemento de ordenar nuestro crecimiento, de ordenar nuestras ciudades y no solo como un elemento de freno, como algunos lo ven, ¿no? Yo creo que en ese trabajo estamos todos de acuerdo. Es verdad que no se puede hablar de nada hoy en día sin hablar de la pandemia que nos pasa por delante, ¿no? Que nos está afectando de raíz en todas nuestras opiniones y también en todos nuestros paradigmas que teníamos asentados. Es un tiempo en que hay que convertir, yo creo, las crisis, como se suele decir, en oportunidades, y hoy tenemos una oportunidad también de cambiar muchas cosas, porque el COVID no ha frenado los cambios que veníamos haciendo, tampoco en materia de urbanismo, sino que lo que nos impulsa es a acelerarlos, ¿no? Para generar esa nueva sociedad que queremos todos más sostenible, más segura y más preparada para situaciones como la que estamos atravesando de la pandemia. Lo que llama sobre todo la atención es en el materia de urbanismo, cuando uno no es urbanista de profesión, sino en mi caso como economista, es que muchas de las reglas del urbanismo actual están fundadas en pilares del siglo XIX, que también del siglo XX. Tenemos que acercar y modernizar ese urbanismo, acercarlo más al siglo XXI, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Yo con Vicente muchas veces me habla de cómo ha avanzado los cambios en ciudades como París o los ensanches de Valencia, Alcoy o Alicante o Castelló, ya en buena medida que seguían el ejemplo del plan creado por Ildefonso Cerdá en Barcelona. O sea, que venimos de una historia muy grande que necesita, yo creo, que acelerar esos cambios en materia de urbanismo. Y aquí yo creo que se han hecho las cosas durante muchos años bastante bien, ¿no? Yo creo recordar lo pionera que fue la ley reguladora de la actividad urbanística, la conocida como la RAU. Que aquí está Gerardo, que nos acompaña, también está José María Bañó, que fueron unos de los redactores. Gerardo era entonces director general de urbanismo y ordenación del territorio. Ha llovido un poco desde entonces, Gerardo, pero hay una cosa que la verdad es que solo el preámbulo de esa ley, que si me permiten voy a leer un extracto, dice mucho
de lo que pienso como consejero y de lo que seguramente piensa mucha gente en el ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo actualmente. Decía el preámbulo, se pretende sustituir un antiguo modelo por una nueva orientación. Esto año 94. La legislación histórica fue paliando sus insuficiencias por creación acumulativa de nuevos mecanismos de ajuste. Hacer producir una hipertrofia legislativa de enorme complejidad. Ahora se trata de simplificar esa complejidad del único modo posible, con una nueva visión y soluciones diferentes. No se trata de añadir nuevas normas al abultado bagaje legal, sino de sustituirlas unas por otras, aligerando el conjunto. Me parece fundamental esa reflexión de ese preámbulo y muy actual. Aquí hemos tenido unos excesos, por decirlo así, urbanísticos durante muchos años, en muchas zonas, pero especialmente también en la Comunidad Valenciana, y las soluciones que se han ido poniendo a esos problemas o eran parches o era una creencia política de fondo, que era que cuantas más normas pongas, más seguridad jurídica y más ordenado estará tu territorio. Yo creo que eso es una orientación que no es adecuada, ni es la orientación que funciona en los países más desarrollados del mundo, ¿no? Y ese preámbulo nos tiene que también servir de guía ahora para ese nuevo impulso que queremos hacer a la normativa urbanística y el urbanismo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y somos conscientes de que esto no lo puede hacer solo la Generalitat, tiene que hacerlo también de la mano de los ayuntamientos, que son fundamentales. Y ya hemos puesto en marcha algunos instrumentos, ¿no? Lo decía Vicente Vicent, lo decía antes, con lo de las ECUPs, que no descubro nada si digo que no todo el mundo estaba de acuerdo con ese instrumento de colaboración urbanística entre el sector privado y el sector público, que permitirá a muchos ayuntamientos, tanto pequeños como grandes, agilizar esa tramitación de licencias urbanísticas sin perder la potestad administrativa que deben de tener, por supuesto, los funcionarios públicos, pero sí agilizando. Muchas veces nos comentaban, y Vicente es consciente, de que hay veces que cuesta más obtener la licencia de obra, la licencia urbanística, que hacer esa actuación, lo cual llevamos a situaciones absurdas, y más en un momento donde necesitamos volver a tomar impulso a la economía, siempre con la seguridad de poder controlar la pandemia, pero también sobre todo con una obsesión que es la de crear empleo y que ese empleo sea de calidad. También lo hemos visto en el vídeo inicial, la plataforma urbanística digital o el plan Agiliza, que también servirán como instrumentos de ese nuevo impulso a un urbanismo más sostenible, más ágil y sobre todo que también aporte más seguridad jurídica. También tenemos instrumentos nuevos que tenemos que incorporar, como el Big Data o la inteligencia artificial, que nos van a servir también de una manera transversal para crear, sumarnos a esa línea de las Smart Cities que están en muchos países europeos y que hay muchas ciudades en España y en la Comunidad Valenciana que van dando pasos. Y por último también tenemos la Agenda Urbana Valenciana, que es uno del contexto en el que se enmarcan estas webinars, que estamos trabajando mano a mano con todos los ayuntamientos y también con la sociedad civil para enriquecerla y que nos sirva también para avanzar en ese cambio de paradigma que decía al principio de mi intervención, ¿no? Las ciudades atraviesan un momento en que son los propios ciudadanos los que están redescubriendo muchas de las ventajas que estaban ocultas en las ciudades. Hemos redescubierto sonidos por el confinamiento que no conocíamos. Hemos redescubierto que hay sitios donde se puede ir a pie, que la distancia no es muy larga y se puede ir a pie, sin necesidad de utilizar el vehículo privado. Parques por donde antes íbamos siempre a prisa y no paseábamos bien. Yo creo que es un momento, es una oportunidad que no solo técnica y política, sino también social, de avanzar en el urbanismo en la línea que estamos diciendo, ¿no? En un urbanismo más claro, más transparente, con mayor seguridad jurídica y un urbanismo impulsor de la creación de empleo, que no me cansaré de repetirlo nunca. Y hay una perspectiva que a mí me gusta mucho, la presencia de Inés Sánchez de Madariaga, porque es verdad que se suele olvidar. No voy a entrar en las causas de por qué se suele olvidar, pero yo creo que son evidentes, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Yo creo que si es uno de los debates grandes del siglo XXI, una de las asignaturas que todavía tenemos pendientes, aunque sea avanzado, pero aún está pendiente, es incorporar la perspectiva de género a todos los ámbitos. Se habla de muchos ámbitos, se habla del papel de las mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, pero yo creo que también hay que ir aterrizando esa igualdad real y no solo formal en todos los ámbitos. Y desde luego la administración es la primera. Y ese urbanismo con perspectiva de género tiene que ser fundamental. Y lo mismo nos sucede con autoras como Janet Jacobs, con el Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, que también sigue teniendo muchas reflexiones en ese libro de actualidad. Por tanto, es el momento quizás de las ideas,
Es el momento también de acelerar la puesta en práctica de esas ideas y de reflexionar. Y acabo con el triple reto que yo creo que tenemos todos y que debemos de afrontar con firmeza y valentía los próximos meses y los próximos años. Es combatir el virus, combatir el cambio climático y crear empleo. Y yo creo que el urbanismo tiene mucho que decir en esta tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, conseller. Pues bien, después de esas acertadas palabras y sobre todo esta reflexión sobre un preámbulo de una ley de hace 26 años, que fue la RAU, y que nos servirá para ver lo que creíamos entonces, que es absolutamente vigente ahora. El urbanismo en este primer cuarto de siglo, del siglo XXI, está fundamentado todavía en instrumentos exactamente iguales de los que utilizábamos en la segunda mitad del siglo XX. Y, sin embargo, habiendo avanzado tecnológicamente gracias a los macrodatos, la inteligencia de datos, datos a gran escala o lo que se llama Big Data, sin embargo, el planeamiento general y de desarrollo se ha quedado anclado en una maraña de trámites administrativos y documentación que cada vez ha sido más compleja. Y sobre todo en estos 25 últimos años, le hemos ido complicando muchísimo más el urbanismo, como veremos a lo largo de la tarde de hoy en la videoconferencia. Por otro lado, sin embargo, se han generado aquello que son las agendas urbanas, sus embriones, que podrían ser los embriones de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integral, las denominadas EDUSIS, que incorporan un nuevo reconocimiento en la correlación entre la buena urbanización, identificando los retos y las soluciones urbanísticas posibles, ajustándose a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo número 11, que trata de las ciudades y las comunidades de las ciudades sostenibles. ¿Son estos los nuevos instrumentos urbanísticos del futuro? Pues es lo que hablaremos. El estudio de una complejidad en la tramitación de la aprobación del planeamiento urbanístico y su posterior desarrollo mediante gestión urbanística hace en muchos casos inviable un desarrollo armónico con las necesidades de la población. El urbanismo en esos llega tarde y mal. No es solución a los problemas de las personas y de los empresarios. Las tramitaciones administrativas en algunos casos duran lustros e impiden dar esa agilidad necesaria que nos está exigiendo la nueva sociedad, que corre mucho más que nosotros en el urbanismo. Sin embargo, la agenda urbana y las estrategias DUSI son unos documentos de modelo de ciudad con unas perspectivas más amplias que los propios planes generales. No tienen ese carácter normativo, es cierto, que posiblemente pasar a un segundo estadio, pero son unos documentos muy interesantes y creo yo muy necesarios. El debate que se plantea es sobre soluciones que se pueden dar desde la actual normativa urbanística y si se pueden conseguir soluciones a estos retos que se plantean como los que ha comentado anteriormente el conseller. Los ponentes de hoy, Inés Sánchez de Madariaga, bienvenida. Es directora de la Cátedra UNESCO de Género y profesora titular de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido presidenta del grupo de expertos sobre Structural Change of Research Institutions y miembro del grupo de Helsinki, ambos en la Comisión Europea. Y codirectora de Europa, Estados Unidos, Joint Innovation Project de la Universidad de Stanford. Ha dirigido y formado parte del comité científico de medio centenar de proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea, el Plan Nacional de I+D+I y otros organismos públicos y privados. Ha sido directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad, asesora de las ministras de Vivienda y de Ciencia e Innovación, así como subdirectora general de Arquitectura. Es autora de más de 40 artículos en revistas profesionales y autora de media docena de libros, entre los cuales 2 recientes que son de referencia internacional en materia de género y urbanismo. En la actualidad es asesora de la directora ejecutiva de la ONU Habitat y copresidenta del grupo de universidades de la Asamblea General de Socios de la ONU Habitat. Bienvenida, Inés. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, consejero, y encantada, compañeros Gerardo y José María. Muy bien. José María Baño León es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente lo fue de la Universidad también de Valencia.
Es autor de numerosos trabajos de derecho público y muy importantes en el urbanismo español y valenciano. Es un conocido especialista en urbanismo y destaca en su obra Derecho Urbanístico Común, y además es socio director del despacho Baño León Abogados. Bienvenido, José María. Gracias. Y Gerardo Roger Fernández Fernández, arquitecto y urbanista, fue director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, fue director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana entre el año 90 y 95 y padre de la ley reguladora de la actividad urbanística y, por lo tanto, padre de ese preámbulo, ¿no? que hemos puesto encima de la mesa tanto el consejero como yo posteriormente, y que hemos visto que en 25 años pues realmente no hemos conseguido lo que se esperaba de aquella ley, no porque no se quisiera en la ley, sino porque la aplicación de aquella ley, entiendo yo que fue equivocada en su momento, no por la propia ley. En la actualidad es socio director de Pau Urbanismo, es autor de numerosísimos trabajos de derecho público y urbanístico, es un conocidísimo especialista en urbanismo en toda España y un comunicador de primer orden. Por lo tanto, bienvenido, Gerardo. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Muy bien, bienvenidos a los tres. Y para empezar, y una pregunta rápida para ubicarnos, ¿no? ¿Cuáles consideráis que son los retos fundamentales de las ciudades en este siglo XXI? Por ejemplo, Inés, que es la que más lejos está, porque está con nosotros desde Los Ángeles. Para ella son las 8 y pico de la mañana. Bueno, yo creo que los retos actuales son un poco los de siempre. Por un lado, un parque de viviendas que no se adecúa a las necesidades que hemos visto durante la pandemia, lo que ha sido vivir y trabajar en unas viviendas para una gran parte de la población. En segundo lugar, el tema del cuidado, que es un concepto del que hablaremos después, clave desde el punto de vista del género y las implicaciones que tiene en la ciudad el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Y yo creo que la pandemia y la situación post-pandemia nos va a llevar a una reorganización de cómo es esa provisión del cuidado con sus implicaciones en tanto que servicios y en tanto que dimensiones urbanas físicas en el espacio de la ciudad, con una reorganización entre las familias, los mercados, los servicios públicos y redes formales e informales de colaboración. Después el tema del transporte, yo creo que va a haber, el teletrabajo se va a quedar en un porcentaje importante y esto va a reducir los viajes pendulares, con lo cual habrá una posibilidad importante de reorganizar el transporte con un impacto positivo en el cambio climático. También habrá, creo, un incremento de viajes locales y el transporte, por tanto, y seguirá siendo un tema clave en el que se vislumbran estas oportunidades de mejora sustanciales. Después, tema importante desde el punto de vista del género, que se refiere a los posibles cambios o no en la distribución de lo que se ha llamado división sexual del trabajo, que es en la manera en que hombres y mujeres se reparten tareas de cuidado y la incorporación al mercado laboral. Durante la pandemia hemos visto unas tendencias que cambian de manera sustancial la realidad anterior a la pandemia. De esto hablaré dentro de un momento. Las implicaciones que esto va a tener para hombres y mujeres, creo que hay diversas soluciones y modelos a los que apuntar en este tema, pero las tendencias que aparecen apuntan a que habrá cambios importantes y, por tanto, las decisiones políticas que se tomen aquí conducirán a distintos posibles modelos normativos a los que apuntar y que insistiré en ello después porque no está claro, parece que va a haber una reducción del empleo femenino. Podría haber un incremento de la participación de hombres en tareas de cuidado, pero eso no es para nada evidente. La experiencia de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial nos dice que no es necesariamente así una vez pase el momento de crisis. Y también creo que una tendencia a la que hay que mirar es a la necesidad de formas de vida más austeras, a las que para todos. Habrá en la crisis económica con el impacto en el aumento de la pobreza, posible reducción de rentas en las clases medias también. Esto nos hace pensar que necesitamos necesariamente una reducción de ciertos patrones excesivamente despilfarradores en los comportamientos individuales también y las implicaciones que esto tendrá en la ciudad, por ejemplo, en todo lo que es el comercio
Creo que es un tema en el que las tendencias nos apuntan a que habrá cambio. Todo eso también tiene que ver con cambios globales en las redes de distribución a escala global, en particular con China, que también parecen apuntar a que habrá una reducción de ciertos consumos en ciertos ámbitos que también tienen unas implicaciones de género, tanto en empleo como en cuanto a uso de los servicios urbanos. Y como base a todo esto, el tema de las redes sociales de protección para las capas que van a salir más perjudicadas, que creo que deben considerarse atendiendo también a los temas de cuidado. Y aquí hay una vieja reivindicación feminista que es lo que se llamaba en inglés wages for housework. Si el trabajo no remunerado en el hogar, que realizan mayoritariamente las mujeres, debe recibir algún tipo de compensación económica. Esto a efectos de pensiones a largo plazo, también a efectos de lo que ocurre cuando va a haber una pérdida sustancial de empleo femenino y la fragilidad en que esto pone a los hogares monomarentales, que son la mayoría, y a las mujeres también, y en cómo se diseñan esos sistemas de protección social desde un punto de vista que tenga en cuenta los temas de cuidado y la situación particular de las mujeres. Y todo esto, evidentemente, tiene sus implicaciones en la ciudad, porque, por ejemplo, incide de manera muy notable en el acceso a todo tipo de servicios, al transporte y muy particularmente a la vivienda. También porque el tema de vivienda tiene un aspecto importante en cuanto a diseño y calidades y otro en cuanto a accesibilidad económica, y en ese acceso las dimensiones de género son también muy importantes. Yo creo que con esto he cubierto mis 3 minutos. Sí, además, perfectos. Gracias, Inés. José María, ¿cuáles son para ti los retos fundamentales de las ciudades en el siglo XXI? Bueno, buenas tardes. Si tuviera que reducirlo a una frase o, en fin, a un tip, lo haría diciendo que tenemos que pasar de un urbanismo de expansión y de desarrollo a un urbanismo de transformación de lo ya existente, por tanto, un urbanismo de rehabilitación y un urbanismo de transformación de lo que tenemos, porque gran parte de los problemas que luego analizaré derivan precisamente, lo ha dicho el conseller, de que tenemos unos instrumentos que son instrumentos fundamentalmente pensados, y incluso la propia ley reguladora de la actividad urbanística del 94 estaba todavía en esa línea, estaban pensados en la expansión, en la transformación de terrenos. Y hoy tenemos que ir a un urbanismo que fundamentalmente es un urbanismo de conservación. Dentro de esos retos que tiene la ciudad, que evidentemente son amplísimos, yo los reduciría a los siguientes, un poco complementando la perspectiva que ha dado Inés y para no repetirme, ¿no? En primer lugar, para mí es que tiene que ser un urbanismo de integración, no de segregación. Uno de los problemas clave que se ha estudiado mucho en Estados Unidos, quizá porque allí se ha manifestado de manera más aguda, ¿no?, es la segregación espacial y, por tanto, la segregación de todo orden que se produce por algunas zonificaciones. Y eso, si queremos un modelo de ciudad integrada, un modelo, digamos, europeo, tiene que ser un modelo europeo que aspire también a la integración social. Esto me parece que hoy en día es un aspecto clave. En segundo lugar, aunque no sea un tema específicamente urbanístico, pero sí que tiene muchas concomitancias con el urbanismo, es lo que, en fin, la Constitución llamaba el derecho a una vivienda digna. Siempre repito que no es el derecho a tener una vivienda en propiedad digna, sino el derecho a tener una vivienda digna. Y ese cambio, el derecho de propiedad a derecho al uso de la vivienda, pues, en fin, hoy es fundamental. Bueno, la propia Generalitat Valenciana ha aprobado leyes significativas que en gran parte han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional. Evidentemente, el urbanismo no puede ser ajeno a esa realidad de dar a la población una
una vivienda en condiciones suficientes de accesibilidad, etcétera, ¿no? Y evidentemente el urbanismo requiere, siempre lo ha requerido, pero ahora más, unos equipamientos a la altura de nuestro tiempo, es decir, unos equipamientos tecnológicos, sociales, dotacionales, como se quiera llamar, en definitiva, tanto servicios públicos como lugares de uso público que integren y vertebren la ciudad y permitan reducir lo máximo posible la desigualdad que existe en la sociedad. Desigualdad que, por otra parte, las crisis económicas, porque casi no habíamos salido de la crisis anterior y ahora la hemos ligado con la crisis nueva, no han hecho sino incrementar. Este es un tema esencial. Una sociedad europea a la altura del siglo XXI tiene que ser una sociedad más igualitaria que lo es actualmente. Y ahí, evidentemente, en el acceso de todos a ese tipo de servicios y dotaciones, el urbanismo tiene mucho que decir. Y, en fin, por ser breve, naturalmente el urbanismo tiene que poder dar respuesta a esos problemas. Hoy, y sobre eso me voy a ocupar en mi intervención posterior, hoy el derecho urbanístico español no da respuesta a esos problemas. Es decir, impide la adecuación, la respuesta pública en un tiempo razonable a las demandas sociales. Yo creo que hay que acabar con eso, que necesitamos un urbanismo adecuado a nuestro tiempo, y adecuado quiere decir que pueda dar una respuesta en un tiempo razonable a las situaciones que se plantean. No podemos pensar, con el avance tecnológico y las innovaciones que se producen cada día, que podemos ordenar la ciudad con una foto fija, a 8 años, a 6 años, a 10 años, a 12 años. Eso, en fin, era una ilusión, ¿no? Fue una ilusión que duró, vivió, en fin, tuvo un largo matrimonio, tuvo esa ilusión, pero ya se ha producido una separación irrevocable entre la realidad y la normativa. Por tanto, si queremos de verdad conseguir los objetivos genéricos, por ejemplo, de los que se habla en la Agenda Urbana de Naciones Unidas, etcétera, necesitamos unos instrumentos jurídicos que permitan una respuesta, no digo rápida, pero sí razonablemente lenta, es decir, en un tiempo razonable, para poder subvenir a las necesidades sociales. Muchas gracias, José María. Y Gerardo, para ti, ¿cuáles serían los retos fundamentales? Siempre es un problema hablar el último, pero... Sí. La ventaja y el inconveniente del último es que sirve un poco más de... Se me acota más el espacio para poder hablar de temas, pero bueno, asumiendo todo lo que ha dicho Inés y José María, cuando no voy a ser de otra forma, bueno, y agradeciéndoos tanto al conseller como a Vicente el que me hayáis invitado a estar en esta interesante jornada, ¿no? Bien, hombre, para mí, por intentar ajustarme un poco al tiempo y no repetir lo que han comentado mis compañeros, ¿no? La ciudad es la ciudad actual, ¿no? Es un espacio de relación social en el que convergen, en el que se recogen una serie de derechos importantísimos y cada vez mayores, pero fundamentalmente, aparte del derecho a la seguridad, que es el clásico paradigma que se utilizaba en las ciudades desde que se crearon allá en el Neolítico hace 10.000 años, ¿no? Bueno, tenemos el derecho a la vivienda, que ha comentado ya tanto el conseller como José María y Inés, el de la educación, el de la sanidad y el del medio ambiente, al medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que son unos derechos, repito, vivienda, educación, sanidad y medio ambiente, aparte de seguridad, que están muy asumidos por la ciudadanía y, sin embargo, están muy lejos, yo coincido en el escepticismo que planteamos los presuntos profesionales de la cosa, pues están muy lejos de estar satisfechos, ¿no? Hombre, ahora los enemigos no son los enemigos exteriores de aquella ciudad del Neolítico que se resguardaba para que no le vinieran a robar sus ahorros y sus recursos agrarios y tal, ¿no? Ahora los enemigos los tenemos dentro, están dentro del sistema urbano, por plantear dos grandes retos, dos grandes demiurgos, dos grandes problemas, sintetizando, con todo el riesgo que tiene hacer síntesis, que siempre te dejas cosas fuera, ¿no? Pero bueno, en plan de dos pantallazos, que dirían los amigos sudamericanos, ¿no?
Yo creo que los dos grandes retos que tenemos ahora, el primero sería la especulación inmobiliaria, que comporta, luego explicaré también las razones de por qué se especula inmobiliariamente mucho en el sistema urbanístico español. Pero bueno, la especulación inmobiliaria, que una de las razones o una de las consecuencias que plantea es una segregación social del espacio en la ciudad, coincido totalmente con lo que decía José María, ¿no? Y por lo tanto el derecho a la vivienda, al final pues se segregan, se hacen guetos, aquí hay viviendas protegidas, aquí hay viviendas medias, aquí hay viviendas de clase alta, tal, bueno, se hace una segregación social del espacio derivada de los precios, de las variables económicas que comporta la especulación sobre la base del sistema urbanístico español, y otro es la contaminación ambiental, que al fin y al cabo pues disminuye la calidad de vida y el derecho a la salud, y que en estos tiempos actuales pues estamos sufriendo con mayor sensibilidad, ¿no? Bueno, todas estas patologías, ¿no?, hacen que las ciudades sean mucho más vulnerables a los riesgos naturales, a los riesgos artificiales, a los humanos, etcétera, y por tanto, hombre, pues dado que estas patologías, estos retos siguen persistiendo, y yo creo que en muchos casos muy acusadamente, pues el reto más gordo, ¿no?, que tenemos a los que nos dedicamos un poco al urbanismo desde lo público, desde lo privado y de los de semipúblico, es intentar plantear propuestas que satisfagan razonablemente estos problemas existentes, ¿no? Y bueno, y sobre ese tema, porque si no nos alargamos demasiado, sobre ese tema intervendremos luego más en las siguientes intervenciones. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bien, pues ahora ya sería cuestión de entrar en los temas específicos de cada uno. Si os parece, pues Inés, en principio esa visión del nuevo urbanismo que viene desde la mujer, el urbanismo siempre se ha visto una cosa de hombres porque era una cuestión técnica, porque se utilizaba por parte de los hombres eran los ingenieros, los hombres eran los arquitectos y los hombres eran los que hacían urbanismo y hacían las calles. Esa perspectiva evidentemente marcaba de forma profunda el urbanismo del siglo pasado, lo marcó de una forma profunda. Pero ahora esa perspectiva está marcando y está cambiando en los nuevos tiempos que vienen. Por lo tanto, esa perspectiva de género dentro de tanto el planeamiento urbanístico como la agenda urbana, pues es una necesidad de cambio urgente. ¿Cómo lo abordamos, Inés? No tiene sonido. No se te oye, Inés. No sé qué pasa, pero no se te oye. Ahora, lo habrías apagado. Ahora. Ahora. Bueno, yo creo que la pandemia ha puesto muy de manifiesto lo importante que es la dimensión de género. Cuando las personas se han visto encerradas en sus casas teniendo que trabajar y con los niños en casa porque no hay colegios y tampoco hay ayudas extras como pueden ser los abuelos o las asistentas, es decir, personas que cubren parte del horario de trabajo cuidando a los niños mientras el padre y la madre están trabajando. La pandemia ha puesto muy de manifiesto cómo los temas de género están en el centro de las políticas públicas del urbanismo, pero no solo, porque el problema ha sido para el mercado laboral clarísimamente, ¿no? Ahora en la desescalada, cuando no hay colegios, es imposible que hombres y mujeres se incorporen al trabajo, porque ¿qué pasa con los niños? Si además no pueden ir con los abuelos tampoco, porque se pone en riesgo a los abuelos porque son los más vulnerables con la pandemia. Es decir, la pandemia lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto de manera exagerada o de manera muy, muy clara lo que los que nos llevamos trabajando estos temas sabemos de hace tiempo, que es que hay un conflicto, una incompatibilidad básica de fondo entre lo que es una dedicación, digamos, en condiciones serias a las tareas de cuidado de las personas que necesitan acompañamiento o ayuda para hacer las actividades cotidianas en la ciudad, que son los menores, los mayores, las personas enfermas que no estén hospitalizadas, y un trabajo remunerado a tiempo completo. Salvo que haya esas otras ayudas, es decir, colegios, otras personas, etcétera. Entonces, el urbanismo con perspectiva de género, ¿en qué consiste? Pues consiste en mirar a la ciudad teniendo en cuenta cuáles son esas realidades vitales de las personas que cuidan de otras personas, que se ocupan del hogar y que además, en su mayor parte hoy en día, porque las mujeres se han integrado masivamente en el mercado laboral,
también tienen un empleo. Y ese empleo, pues de manera legítima, las mujeres aspiramos a tener unas opciones de carrera en igualdad de condiciones, es decir, aspiramos a poder progresar, a poder tener un empleo a tiempo completo, a poder alcanzar los mismos puestos de responsabilidad y reconocimiento que nuestros compañeros. Entonces, la cuestión es cómo la ciudad puede responder a esas necesidades vitales que son sustancialmente distintas, porque todas estas tareas que tienen que ver con los roles de género son las mujeres quienes estadísticamente nos dedicamos a ellas, y esta brecha entre hombres y mujeres en la asunción de estas tareas no se está reduciendo significativamente, se reduce un poquito, pero no mucho, ni en España ni en ningún otro país. Aunque hay ciertas diferencias. Durante la pandemia hemos visto que en algunos casos los hombres, al ser sus mujeres quienes han mantenido el empleo o quienes están en servicios esenciales, por primera vez han vivido en sus carnes lo que es ocuparse a tiempo completo de teletrabajar y cuidarse de los niños que están ahí pasando por delante mientras están en el webinar, como estamos ahora, ¿no? Por primera vez lo han vivido, ¿no? Esto pasó durante la Segunda Guerra Mundial, lo decía antes, algo similar, cuando los hombres fueron al frente y las mujeres ocuparon sus puestos en las fábricas. Aquí en Estados Unidos fue un momento de integración de las mujeres en el mundo laboral muy radical, y que se pensó que iba a continuar después de la guerra, pero no fue así. Después de la guerra hubo unas políticas públicas que dieron prioridad a la integración de los veteranos en el mercado laboral, porque no había para todos. Y fue precisamente un momento de mayor reclusión de las mujeres en la esfera doméstica. Es decir, estas tendencias hay que ver por dónde políticamente se quiere apuntar después de ellas, porque lo que ocurre en un momento de crisis se puede consolidar en una dirección o en otra dirección. Implicaciones urbanísticas. Bueno, pues decíamos antes la vivienda. De la vivienda hace unos meses, desde la cátedra UNESCO que dirijo con mi compañera Inés Novella, que por cierto es valenciana, hicimos unas recomendaciones para el decreto de habitabilidad del País Vasco, donde les recomendamos una serie de criterios mínimos para mejorar los estándares de calidad de la vivienda que se han integrado de manera obligatoria, y que la pandemia nos ha mostrado cómo realmente habíamos acertado, ¿no? En cuanto a tamaño mínimo de todas las habitaciones, en cuanto a las relaciones espaciales entre los espacios para facilitar la realización de las tareas, etcétera. Entonces, el tema de la vivienda y su rehabilitación, la rehabilitación del parque existente y sus entornos inmediatos, creo que es uno de los temas que hay que mirar desde el punto de vista de género y cómo se realizan esas tareas, porque la mayor parte de las tareas de cuidado se realizan en la vivienda, y la vivienda en gran medida hasta ahora quienes la diseñan la piensan como un lugar de descanso, que es la perspectiva mayoritariamente masculina, pero para las mujeres la vivienda es un lugar de trabajo. Y como ese trabajo, además, si va a haber un incremento de teletrabajo, se pueda compatibilizar con teletrabajo desde la vivienda, que no es evidente. En mi opinión, solo un porcentaje pequeño debería ser realizado desde la vivienda, y habría que apuntar más bien a que en los lugares de teletrabajo fueran en los barrios, una vez que no haya problema de contagio, evidentemente, sean en los barrios, sean un equipamiento más de barrio. Y esto reducirá los viajes de larga distancia de la vivienda al empleo, y limitará la dificultad de teletrabajar y cuidar al mismo tiempo en la casa. Que, insisto, el parque residencial que tenemos no permitirá para muchos que esto sea una opción. Después habrá que ver qué ocurre con los espacios de trabajo, porque si hay una reducción significativa del trabajo físico, que es muy previsible y sería muy deseable, que a lo mejor podría ser, bueno, lo digo así a bote pronto, ¿no? Porque esto habría que estudiarlo, pero igual podría ser del 20%, o no sé, esto es un poco sin pensarlo mucho, pero habrá sin duda un incremento de teletrabajo, y eso significará que la necesidad de espacio de oficina pues se pueda reducir. Entonces, habrá que repensar los espacios destinados a la actividad productiva y su relación con el transporte y con la vivienda.
esto aquí en Estados Unidos yo lo he estado oyendo ya de manera fuerte, que se está pensando, y en Estados Unidos cuando estas cosas se empiezan a pensar es el propio sector privado quien empieza a pensarlo, por lo tanto es un tema que ya está en la agenda. ¿Qué va a pasar con el exceso de oferta de espacio de oficina? Después está el tema de los equipamientos. Decíamos que posiblemente habrá una reducción de comercio, de consumismo de objetos y también un incremento de la compra por Internet. Por tanto, es posible que haya una reducción de necesidades de espacio comercial. Si efectivamente se produce esta tendencia hacia una vida un poquito más austera, menos dependiente de cosas materiales que sobran y que no son realmente necesarias, ¿no? Que digamos que son lo que alimentan el sistema capitalista y lo que ha alimentado la globalización en estos últimos años, pero no son necesarios para la vida. Y en mi opinión habría que apuntar, y sería muy necesario, una reducción de la dependencia de esa necesidad de cosas en favor de una mejora de los cuidados de las personas dependientes y sobre todo de nuestros mayores y también de los menores, por supuesto, pero los mayores yo creo que es la gran asignatura pendiente que la pandemia ha puesto de manifiesto, que ha habido un error muy grande en cómo se ha afrontado el cuidado de los mayores en España en las últimas 2 décadas, que se ha optado por un modelo de residencias de ancianos, en mi opinión equivocado, que en los países escandinavos ya se había abandonado. Hacía 20 años ya no iban por ahí los tiros, se iba la opción política que se tomó. Yo hice un estudio hace ya 20 años para el Instituto de la Mujer sobre las residencias, sobre el cuidado de los mayores desde el punto de vista de soluciones arquitectónicas y urbanísticas en los países escandinavos, y allí vi cómo se abandonaba la opción prioritaria por las residencias, que quedaban solo de manera muy marginal para enfermos de Alzheimer, demencia senil y ya dependencia muy grande, o sea, para quien realmente necesita ayuda 24 horas del día, pero para el resto la prioridad es apoyar el envejecimiento en la casa, y eso requiere toda una serie de políticas de apoyo a la salud de las personas mayores y de servicios locales y en la casa. Y por ahí deben ir los tiros, ¿no? Y ahí pues habrá que repensar lo que antes decía yo en la introducción de cómo se reorganiza lo que son servicios públicos, servicios comerciales, redes formales e informales y la propia familia y las propias familias. Pero en mi opinión la solución prioritaria de las residencias de ancianos no debería ser a lo que se apunte. Además, esto es un nicho de empleo clarísimo a donde se deberían de apuntar las políticas de creación de empleo, que también aborda el problema del crecimiento del desempleo femenino y que redunda sin duda en la calidad de vida de todos y quizá habría que pensar en necesitamos menos cosas, menos comercio de cosas, menos dependencia de provisión de cosas que vienen en barcos de carga desde la otra punta del mundo, y en lugar de eso, cómo se mejora, cómo dedicamos los esfuerzos a mejorar la calidad de vida y el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Y evidentemente, y esto tiene implicaciones propiamente urbanísticas, arquitectónicas, qué tipologías arquitectónicas, qué servicios, etcétera, etcétera. Y en el tema del cuidado de menores, que también es importante. También en este estudio que hice hace 20 años para el Instituto de la Mujer, también estudié la provisión de servicios de cuidado de menores en Francia y en los países escandinavos. En los países escandinavos, cada niño que nace tiene derecho a una plaza de guardería, de una plaza de childcare, de la palabra bueno, ahora como estoy aquí con el inglés no encuentro la palabra en español. Tiene derecho a una plaza de educación infantil, de escuela infantil. Y después hay toda una serie de tipologías de atención y de cuidado de distintas escalas, en distintas franjas horarias, que permiten la compatibilización de la familia, del tener hijos, con el trabajo, y que también son fuente de creación de empleo y sobre todo de empleo femenino. Y en el caso francés había soluciones muy interesantes que vale la pena explorar.
porque en Francia tiene una gran diversidad de soluciones a través de distintas figuras con acreditación pública de que las personas que proporcionan esos servicios te ofrecen una garantía en sus casas, por ejemplo, a grupos de 5, de 7 niños, pero todo esto con garantía de que, en fin, no es a título privado, yo recibo en mi casa niños y los cuido, no. Hay toda una serie de políticas públicas que están detrás de esto y que acreditan. Y bueno, habría que explorar todas estas posibilidades de mejora de los sistemas de cuidado de los menores también. Y después también en cuanto al resto de servicios, ¿no? de servicios en la ciudad. Si previsiblemente hay una reducción de la capacidad económica de las familias y un incremento grande de las familias en la franja por debajo del nivel de pobreza o muy cerca a los niveles de pobreza, pues habrá que ver qué servicios y qué provisión de servicios van a requerir una intervención pública mayor, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esperemos que esto, una vez pasada la pandemia, no sea un problema tan drástico, ¿no? Pero la cadena de suministros de alimentos me parece que es un tema clave, ¿no? Y esperemos que no haya una consolidación de una necesidad de alimentos en segmentos de la población, pero bueno, creo que es importante tener esto presente. Y en cuanto al transporte, hemos visto una redistribución de los espacios públicos y del viario en estas semanas y meses de pandemia. Esto ha sido unas experiencias, yo creo que muy enriquecedoras en muchos casos, y sería muy importante estudiar cuáles de estos sirven de ejemplos que puedan ser escalables, cuáles puedan ser convertidos en elementos ya fijos en determinados casos y ciudades, cuáles otras a lo mejor no han sido tan exitosas. Pero esta redistribución y rediseño del espacio público, yo creo que hay que continuar con ello y en paralelo a un incremento de la utilización y la inversión en los transportes públicos y en los modos menos contaminantes, evidentemente, y un incremento de los servicios más flexibles. Desde el punto de vista de género, hay experiencias internacionales muy interesantes de servicios de transporte hechos a medida, flexibles, tanto en el territorio, tanto en el espacio como en el tiempo, que valdría la pena explorar en la realidad de cada territorio y de cada ciudad, evidentemente. Servicios ad hoc, servicios especiales, etcétera. Y también, bueno, creo que será muy necesario hacer algún estudio exploratorio aproximado de cuáles puedan ser estas tendencias en cuanto a la transformación de los patrones de trabajo presencial, teletrabajo, lo mismo en cuanto al comercio y sus implicaciones para el transporte, tanto el transporte pendular de larga distancia de la vivienda al empleo, como la movilidad en los barrios, que es una movilidad más vinculada a lo que son todas las tareas vinculadas al género en la vida cotidiana de las personas. Y por ejemplo, ya algún elemento más, ¿no? que también guarda relación con esto, que sería interesante considerar, es, por ejemplo, en el tema del comercio, y si hay y esto va en paralelo a lo que a otras evoluciones que estamos viendo en el sector de la automoción. Muy previsiblemente va a haber una reducción drástica en el uso del vehículo, esto por otros factores que vienen ya de antes de la pandemia. Y muchos de los espacios hoy en día ocupados por los vehículos en los edificios, por ejemplo en los garajes, van a ser redundantes también. Yo he escuchado también en algunos ámbitos vinculados con la industria automotriz y el telecomercio sobre la posibilidad y oportunidad de que esos espacios
qué usos se les puedan dar a esos espacios, ¿no? Y que una opción, por ejemplo, serían ser almacenes locales vinculados al comercio por Internet, etcétera. Y todo esto hay que mirarlo también desde la perspectiva de género, ¿no? Porque tanto como sectores de empleo mayoritariamente feminizados, algunos de ellos, pero otros más masculinizados, como puede ser el transporte, como desde el punto de vista de quién usa de manera mayoritaria esos servicios, hay dimensiones de género que hay que considerar. No sé si se me ha acabado ya el tiempo, pero yo lo dejaría ya ahí. Y si queréis que diga alguna cosa más, pero decir, Vicente, no sé cómo voy de tiempo. Perfecto, lo has acabado. Perfecto, muchas gracias. José María, por otro lado, ¿estamos preparados jurídicamente para estos retos? ¿Qué es lo que opinas al respecto? José María. Pues ¿me oís, no? Sí, se te oye. No, pues no estamos preparados. Hemos suspendido la prueba claramente, además un suspenso con nota muy baja. No estamos en absoluto preparados. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, cualquier experto en urbanismo o sufridor, como Gerardo Roger, por ejemplo, o en fin, el propio director general, que son sufridores cada uno en su ámbito, podrían decirlo claramente. Hacer cualquier cosa hoy, cualquier cosa, en el urbanismo que suponga modificar un plan, aunque sea en su más mínimo detalle, cuesta una barbaridad. En tiempo mínimo, año y medio, 2 años, para una cosa banal, para algo un poquito más complicado, 3, 4, 6, 8, 10, no exagero, porque, en fin, he estado en diversas comunidades autónomas en el último año y medio y estas cifras de incluso 8 o 10 años de tramitación no eran excepcionales. Por tanto, quiere decir que el sistema que tenemos no sirve. No sirve no ya desde un punto de vista económico, sino desde el punto de vista de las políticas públicas. Porque, claro, hay muchísimas políticas públicas que tienen que desarrollarse a través de una modificación del plan o de un nuevo plan. Todo el mundo sabe que eso es peor que los trabajos de Hércules, es prácticamente imposible. En fin, la caterva de informes, de procedimientos complejísimos y, por supuesto, hoy me he prometido a mí mismo ser cauto y por si alguien graba, y no haré mención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. O sea que esto lo dejo para otra webinar. Es decir, suponiendo que el plan se apruebe, se tardan unos tiempos en los que en muchos casos incluso el propio plan deviene obsoleto desde su misma entrada en vigor. Me comentaba un viejo amigo mío, arquitecto, que para el cumplimiento de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, que exige unas previsiones de demanda de vivienda futura, son a 3, 6, 8 años. Y el plan tarda 7 en hacerse, cuando el plan entra en vigor, digamos, ya se ha comido, en fin, parte de su desarrollo. Esto no tiene sentido. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las causas, brevemente, y si tiene remedio. Para animar a la concurrencia virtual, diré que tiene remedio. Lo único que hay que hacer es empeñarse en ello y hacerlo y vencer algunas resistencias que muchas son puramente inerciales, es decir, no queremos prescindir de lo que nos ha costado aprender. Yo siempre lo explico con el concepto de aprovechamiento urbanístico. Hombre, es que ahora, con la reforma que, por ejemplo, yo propongo, ya no nos hace falta el concepto de aprovechamiento. Claro, desprenderse de ese saber abstruso, pues cuesta mucho, ¿no? Y en otro caso responde a una política de intereses que muchas veces capitanean sin saber los contrarios a esos intereses. Me explico. En algunas comunidades autónomas se están haciendo, con mejor o peor fortuna, proyectos de reforma de flexibilización de los planes. Y en muchos casos
entidades conservacionistas se oponen radicalmente, sin saber que ese tipo de reformas también va en contra de lo que luego hablará Gerardo Roger, que es la especulación estructural del derecho español, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un cambio de mentalidad. Creo que entre los expertos que yo conozco, urbanistas, tanto arquitectos, planificadores, gestores públicos como juristas, hablando uno a uno, hay un acuerdo prácticamente total de que la situación es insostenible. Creo que simplemente hay que coger el toro por los cuernos, y eso es lo que voy a tratar de hacer aquí brevemente. ¿Cuáles son las causas de esa situación? Las causas provienen de que tenemos un sistema de planeamiento urbanístico que ya la RAU del 94 quiso combatir y combatió con éxito en parte, que es un sistema de planes exhaustivos y jerarquizados. Es decir, el plan de Ildefonso Cerdá sigue siendo el plan, sigues abriendo los planes generales y te informan del régimen de vientos que hay en la población, en fin, unos planes generales omnicomprensivos que hoy no tienen sentido, y jerarquizados. ¿Qué quiere decir esto? Que para modificar cualquier cosa de un plan general tengo que seguir el mismo procedimiento. ¿Qué ocurre? Que actualmente, al incorporarnos a la Unión Europea y la Unión Europea establecer la Directiva de Evaluación Estratégica de Planes y Servicios, que es una directiva anglosajona, pensada en un urbanismo anglosajón, nosotros no podemos mantener el mismo urbanismo continental, que además tiene el dudoso honor de ser el más complejo del mundo. Es decir, supera incluso a los italianos. Los italianos sencillamente es que no, salvo ellos mismos, no hay nadie que lo entienda, pero en complejidad el nuestro es superior. Y lo digo porque me he tomado la molestia de examinar el urbanismo francés, el urbanismo alemán, en fin, el urbanismo portugués, del que podríamos aprender mucho. Es un país Portugal, al que hemos despreciado absurdamente, porque tiene muchas cosas que enseñarnos en muchos aspectos. Y esto no tiene sentido, ¿no? Y además es un urbanismo de abogados. El urbanismo español es un urbanismo de abogados, porque es un urbanismo basado en el hecho de que el plan asigna derechos. Esa famosa concepción estatutaria de la propiedad, que en su día fue progresista, se ha convertido ahora en realidad en un elemento conservador, porque al asignar el plan derechos, la planificación urbanística se subordina al reconocimiento de derechos, a los límites de los derechos, y no a la realización de una política pública. Y esto no es ninguna novedad, ya lo ha dicho muchísima gente, ya en los años 70 y 80 se decía, pero yo creo que ahora hay que proclamarlo abiertamente. No podemos basar los planes en el reconocimiento del derecho, salvo en el nivel operativo del plan, en el plan de gestión, en lo que llamaba la RAU todavía, lo que llamamos en la Comunidad Valenciana el PAI. Ahí es donde hay que asignar derechos. Hay que desjuridificar el planeamiento supramunicipal y municipal. Y si no hacemos eso, no haremos nada. Y en segundo lugar, hay que suprimir ya de una vez por todas, porque las comunidades autónomas no lo han suprimido, pese a que la ley estatal de 2007, en la que, por cierto, tuvo una participación decisiva mi buen amigo Gerardo Roger, yo compartí alguna pequeña cosa con él, no así en la ley del 94, ahí no metí mi mano pecadora, pero en la de 2007 colaboré, pero en fin, él tuvo una participación junto con Luciano Parejo decisiva en esa ley, y me acuerdo perfectamente que en las discusiones que tuvimos en el entonces Ministerio de la Vivienda, tuvimos muy claro que nosotros no podíamos hablar de clasificación de suelo, y por eso se habló de situaciones de suelo. Hay que acabar con la clasificación del suelo, y sobre todo hay que acabar con el concepto de suelo urbanizable, que supongo que sobre eso hablará Gerardo, que es el origen de la especulación urbanística. Y la pregunta, porque quiero ser optimista,
porque creo que podemos hacer, yo como sabéis he publicado un artículo, La obsolescencia de la idea de plan general, donde hago una síntesis de mis propuestas que no hacen sino resumir un estado de opinión general, creo yo, de la mayoría de urbanistas en España. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Y quién tiene el liderazgo? Las comunidades autónomas, no el Estado. En este punto, en el punto del planeamiento, el Estado, luego quizá si hay otras preguntas en el coloquio puedo hablar algo de las reformas del Estado, pero la cuestión de la agilización del planeamiento en un 70% depende de las comunidades autónomas. Y el camino no es, perdonadme la incidencia práctica en el día a día, seguir haciendo textos refundidos y seguir con todos los respetos, y seguir poniendo aldaba sobre un edificio construido, sino construir un edificio, o sea, hay que derribar el edificio y construir un edificio mucho más sencillo. Sencillamente, hay que reforzar, que ya se está haciendo, en la Comunidad Valenciana se han hecho muchas cosas positivas al respecto, hay que reforzar el urbanismo o la ordenación del territorio supramunicipal. Eso ya se ha hecho, pero hay que hacerlo inteligentemente. Proteger los espacios que haya que proteger y en el resto ir a directrices no vinculantes, a recomendaciones. ¿Por qué? Porque no podemos considerarnos tan listos como en los años 60 y 50, que creíamos que podíamos prever el mundo a 6 u 8 años vista. No lo somos. La realidad tecnológica o un simple virus nos ha cambiado totalmente. Luego nosotros tenemos que tener mecanismos de adaptación. Y eso quiere decir que lo que tiene que ser rígido son los suelos protegidos. Pero todo lo demás, casi todo lo demás, tiene que ser recomendaciones. Cuando se habla de agenda urbana, ¿de qué se habla? De documentos participados, de ideas de futuro, de aspiraciones, de objetivos, pero no de procedimientos rígidos. En segundo lugar, tenemos que simplificar el plan general. El plan general tiene que reducirse a 2 elementos. Uno, lo que es los suelos protegidos que quiere añadir a los que ya ha protegido el urbanismo supramunicipal y un mínimo que hay que pensarlo mucho porque es una decisión política de calado de, digamos, elementos estructurales del planeamiento que tienen que ser muy mínimos. Todo lo demás tiene que ir a lo que llamamos en Valencia el PAI. O planes, yo le llamo, para cambiar, le llamo plan operativo, plan ejecutivo, que es el plan de gestión que se utiliza en toda Europa. En Alemania se le llama de una forma, en el Reino Unido es más sencillo, se le llama de otra. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a reconocer los derechos. ¿Qué conseguimos con esta reforma que puede hacer la Comunidad Valenciana, la andaluza, la madrileña? Porque la ley del Estado lo permite. ¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos sencillamente que toda la discusión en el plan general sobre los derechos de los particulares se acabe. No necesitamos 2 planes generales como hay ahora, el plan general estructural y el plan pormenorizado. La idea fue brillante, pero claro, éramos pocos y parió la abuela. En vez de un plan tenemos 2, en vez de una evaluación estratégica 2. Al final, y luego el plan parcial, etcétera. Al final tenemos una complejidad extraordinaria. Ese plan ejecutivo nos sirve además para todo, para el suelo urbano también, un plan ejecutivo de reforma interior, un plan operativo de suelo urbanizable, porque el urbanismo que se va a hacer en el futuro mayoritariamente no va a ser un urbanismo de expansión, va a ser un urbanismo de rehabilitación y reforma interior. Y ahí se definen los derechos. Y eso supone que la comunidad autónoma tiene un margen enorme para trabajar. Y por otra parte, se dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Porque para hacer esta reforma hay que revisar todos los planes generales. No es necesario tampoco. Ya la RAU nos enseñó en su momento que no era necesario la adaptación de los planes. Porque simplemente si la ley fija los elementos estructurales del plan general, todo lo demás deviene modificable por el plan operativo, sea plan de reforma interior o sea un plan ejecutivo.
desaparece el concepto de plan parcial. No hay un plan general que desarrolla un plan parcial. Hay un plan estructural que establece lo mínimo y las estructuras mínimas del territorio, y luego el urbanismo se va adecuando a cada plan, como ocurre en todos los países del mundo, a través de unas fórmulas u otras. No hay otro motivo. Y por último, prefiero ser breve, no sé cómo voy de tiempo, pero quisiera transmitir. Bien. Quisiera, 3-4 minutos podría, sí. 3 minutos, por supuesto hay muchas más cosas, ¿no? Pero en fin, me remito a ese trabajo mío y a otros anteriores. Pero sí que hay una idea que quisiera transmitir. Yo le llamaría, hay que tratar de integrar las posturas conservacionistas, de traer a esta nueva ideología del urbanismo a las posturas conservacionistas, porque no se niegan, no se oponen. La idea de que la flexibilidad en el urbanismo es igual a mayor urbanización, mayor edificación, mayor ladrillo, mayor corrupción, no se sostiene desde el punto de vista lógico, y voy a dar 2 razones. La primera es que todos los episodios de corrupción que hemos vivido en España, desgraciadamente, se han hecho con el sistema anterior rígido. Es decir, ya eso sería una razón suficiente para decir, bueno, esto no nos ha funcionado demasiado bien. Luego, no hay que rigidificar más. La idea de que la lucha contra la corrupción se mejora con normas más rígidas es un error de planteamiento enorme. La lucha contra la corrupción tiene otros recursos, pero no es el de rigidificar las normas. Cuanto las normas sean más rígidas y más oscuros los procedimientos, mayor campo de terreno abonado para la corrupción. No hay menor, hay mayor, porque en la confusión, pues todo vale. Y en segundo lugar, es que la flexibilidad del urbanismo no supone necesaria y automáticamente mayor ladrillo, porque la situación de hoy, por compararla con la RAU, ya que tenemos aquí al padre histórico de la RAU, en el 94 no tiene nada que ver. Primero, no tiene nada que ver desde el punto de vista económico. Segundo, no tiene nada que ver desde el punto de vista social, porque hoy tenemos una sociedad mucho más permeable a la influencia de los valores ambientales, mucho más preocupada, que quizá no estemos al nivel sueco o alemán, pero desde luego no estamos al nivel del año 94. En las sociedades españolas se hizo mucho ladrillo porque las sociedades españolas y las distintas comunidades autónomas, con alguna excepción, era lo que en el fondo la gente quería, mayor desarrollo económico, era un impulso económico. Hoy en día no es así. Hoy en día hay una enorme contestación social y ese urbanismo más flexible permitiría el control social en el plano operativo. Es decir, vamos a reformar el barrio del Carmen, vamos a reformar Ruzafa, vamos a reformar esos barrios marginales de los que nadie se acuerda, ¿cómo los integramos? Y ahí hay que discutir sobre un plan concreto. Y ahí hay que asignar derechos, etcétera. Sé que hay otros problemas en el urbanismo que dependen del Estado, pero el grueso depende de la comunidad autónoma. La ley del Estado de 2007 lo permite. Vamos a por ello. No podemos seguir en una dinámica que no nos lleva a ninguna parte. Me callo. Muchas gracias, José María. Muy bien. Bueno, Gerardo, bien. ¿Y qué podemos hacer con lo que tenemos? Bueno, porque vamos, el camino a seguir va a ser complejo para hacer esa revolución que nos está planteando José María. Pero bueno, con lo que tenemos podemos hacer algo también. Bueno, yo creo que sí, pero dando algún regate. Bueno, intentaré los 15 minutos estos limitarme en mi exposición y aprovechar un poco los huecos que me ha dejado José María, porque prácticamente asumo todo lo que planteaba José María en estos temas, ¿no? Bueno, yo sencillamente quizás para sentar mejor el problema, yo siempre planteo a mis alumnos, sobre todo les comento siempre, que nuestro sistema urbanístico, que nació allá en 1864, con la primera ley de ensanche de poblaciones, o sea, tenemos un urbanismo que en sus bases tiene 150 años, más o menos,
es un urbanismo, como muy ha comentado José María, es un urbanismo atributivo. Atribuye derechos. O sea, en 1864, en la segunda mitad del 19, lógicamente la administración no tenía un duro y entonces para obtener las dotaciones, los suelos, las calles, las zonas verdes, los equipamientos lo tenían gratis a cambio de el aprovechamiento de los derechos edificables, ¿no? El invento español fue sustituir la expropiación por pagar en derechos edificables. Usted me cede la calle, la zona verde, el equipamiento y no sé qué, y yo le doy los derechos edificables. Bueno, eso plantea que es un urbanismo que es por lo tanto atributivo y que claro, que esos derechos que asume el propietario, pues lo que acaban generando son unas plusvalías enormes, ¿no? Porque normalmente en los casos normales, los aprovechamientos, los derechos edificables, el valor económico, las plusvalías que se otorgan son bastante más altas que los costes de producción, con lo cual genera unas plusvalías enormes y por lo tanto esto genera pues ya la especulación, etcétera, ¿no? Bueno, para garantizar estas plusvalías al propietario, ¿qué es lo que se hace? Se hace planeamiento vinculante. Oiga, lo que yo le digo aquí, bajo más 4 más ático, 7 plantas o no sé qué, se lo garantizo durante toda la vigencia del plan general, que tenemos planes generales que duran 20 o 30 años. Y como modifique usted eso, me indemniza, porque ese hecho edificable ya no hay quien me lo mueva, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos un planeamiento atributivo y vinculante, sencillamente es contar lo mismo que ha comentado José María y tal, pero desde otro punto de vista, que acaba generando, pues que la especulación, acaba generando la segregación social del espacio y la especulación. Los dos problemas que comentaba al principio de mi introducción, que son la base, los retos fundamentales, ¿no? Lógicamente, el protagonista de la ciudad es el propietario de suelo reclasificado, que es el que mantiene sus derechos contra todo lo que se mueva, y eso ya genera la especulación con todas las metodologías de la recalificación. Yo os comento muchas veces a mis alumnos una frase que no es mía, que es de un intermediario de futuribles de la Vega Baja del Segura, que por ahí hay mucha creatividad, que decía siempre, en España, Gerardo, la tierra para el que la reclasifica. Y es verdad, yo tengo un patatal que vale 5 o 10 euros, me la reclasifica con un plan y me dice que puedo hacer 50.000, no sé qué, y vale ya, pasa de 10 euros, de 7 euros a 100 o a 1.000, si está en primera línea de playa tal, ¿no? Claro, esa enorme cantidad de plusvalías que se mete en la busaca el propietario del suelo reclasificado, eso da pie primero a especulación y luego a prácticas de corrupción. Como un día me dijo una vez un alcalde de un municipio, que no digo de dónde, decía, esto da pasta para todo. Pues claro, pues da pasta para todo y que os voy a contar que no sepamos de la corrupción sobre la base de la reclasificación, ¿no? Bueno, a este enorme problema, sí, todavía me quedan, no he llegado a los 5 minutos, a este enorme problema le añadiría un par de ellos más, no tan estructurales. Podríamos denominarlos, yo qué sé, coyunturales o algo así, que ya los ha comentado de paso también José María, pero que son muy importantes, creo que más fáciles de cambiar, pero que son muy importantes, ¿no? El primero no sé si lo comentaste, los informes sectoriales. Bueno, el primero es que estamos convirtiendo al planeamiento urbanístico en un tren de mercancías. Estamos todo el día echando informes sectoriales encima. Yo, que empecé a trabajar ahí en los años 70, que yo cuando viví en Almería, revisé el Plan General de Almería en el año 82, y del 82 se aprobó en el 86. En 4 años se redactó, se tramitó y se aprobó. Bueno, es hoy de un estudio de detalle. O sea, como muy bien decía José María, pues 10, 12, 14 años. ¿Y eso por qué fundamentalmente? Aparte por la complejidad en la que nos hemos metido, porque empezamos a echarle, o sea, toda administración que considera afectada su competencia tiene que emitir un informe. Y además, para que pese, un informe preceptivo y vinculante. No sé, hace unos meses con unos compañeros aquí hicimos un análisis, aquí en Valencia me refiero, y llegamos a la conclusión que en un municipio costero, un plan general, en un municipio costero, recibía más o menos 52 o 53 informes sectoriales. 52 o 53. De la comunidad autónoma, de las diputaciones o de diputaciones, del ayuntamiento, del Estado, etcétera, ¿no? Bueno, claro, si son todos preceptivos y vinculantes, cuando caes en la oca de uno y te des negativo, tienes que volver a empezar y otra vez a iniciar el proceso. ¿No? Es interminable, ¿no? Bueno, este es un problema enorme
de transformar, de transmutar en un camión, en un tren de mercancías al planeamiento, y otro el planeamiento omnicomprensivo, como decía muy bien José María, que sabéis todos los que os dedicáis al urbanismo, conocéis el tema, que un plan general tradicional, bueno, es que va desde la escala 1, 5.000 o 10.000, las determinaciones estructurales, hasta lo que puedes hacer en un metro, bueno, hasta el color de la fachada de no sé qué en la calle tal, ¿no? Y si nos dejan a los arquitectos, diseñamos hasta el pomo de la puerta, ¿no? Bueno, claro, esos son 4 o 5 cajones que se tarda la de Dios en hacer, muy complejos, sobre todo al recoger, y vuelvo otra vez al tema, al recoger los derechos edificables durante el periodo de información pública, llamado de participación social y información pública, no es para eso para nada, porque el 99% de las alegaciones que recibe un plan general son de cada propietario de suelo, que al que le ha caído 4 plantas quiere 8, al que le ha caído industrial quiere residencial, y el que ha caído el no urbanizable, bueno, ese blasfema narameno, ¿no? Todos son, o sea, todos piden más, porque claro, es al fin y al cabo la discrecionalidad, el ius variandi que dicen los juristas, la discrecionalidad a la hora de planificar, en el que, bueno, pues al final incluso por razones morfológicas y bien intencionadas y tal, pues a unos en un sitio se dan viviendas y se hace un edificio de 10 plantas, en otro de 5 tal, bueno, estamos atribuyendo plusvalías, desigualdades, y eso pues genera todos estos problemas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y voy a en estos 7 minutos que me quedan, 8. Bueno, hombre, resolver o suprimir el carácter atributivo de los planes yo lo veo muy difícil. Como comentaba José María, cuando estábamos con la ley 8/2007, con la ley de suelo, a la hora de la distribución de plusvalías, que recordáis que hasta entonces, como máximo para el ayuntamiento, para la administración, era el 10%, y como mínimo para los propietarios el 90%. Y daba lo mismo que estuvieras en un solar en primera línea de playa en Marbella que en un pueblín de la sierra, ¿no? Donde las plusvalías son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, en aquel momento tuvimos una discusión, yo creo que estuvo José María en alguna de ellas diciendo, oye, nos hacemos anglosajones, aquí vamos a plantear que el aprovechamiento, que las plusvalías, que los derechos edificables se fijen de manera abierta, el régimen concurrencial, que el propietario pues tenga los derechos, si queréis, preferentes y tal, pero bueno, que siempre puede venir un empresario que desarrolle el tema hablando de la iniciativa privada. Si fuera iniciativa pública, lógicamente por gestión directa y punto, ¿no? Bueno, que se atribuyeran los aprovechamientos en ese concepto, en ese proceso y tal. Bueno, el debate, bueno, os digo, bueno, no sé si voy a decir un off the record que me estaría vedado. Llegó un momento en que se planteó que el porcentaje público de plusvalía se repartiera en un 50-50, 50% para la administración, 50% para la propiedad, en función de la rentabilidad económica de las actuaciones, ¿no? Estuvimos durante un mes o mes y pico que por los responsables del ministerio y sobre todo dentro del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y tal, siempre tenemos al Ministerio de Economía y de Hacienda detrás, bueno, pues incluso les parecía bien este tema. Bueno, al final se dijo que naranjas de la China. Bueno, al final se quedó como máximo, como sabéis, dice la ley de suelo del Estado, que como máximo el 20% de las plusvalías para la administración y el 80% como mínimo para el propietario, y como mínimo al revés, ¿no? Bueno, y sin embargo hay muchas legislaciones, por ejemplo, la primera legislación autonómica, perdonad un poco el inciso, que se adaptó a la ley de suelo de Estado fue la catalana, en el momento que gobernaba el tripartito, era el gobierno más de izquierdas de toda España, de las 7 comunidades autónomas. ¿Qué porcentaje público escogieron en su refos, en su texto refundido? El 10%, no cambiaron nada. Y cuando hablé con los responsables de la cosa catalana, me decían, Gerard, ya sabes tú aquí, tal, la tierra, tal, que era muy difícil rescatar más plusvalías por parte de la administración que por parte de los propietarios, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, cambiar este tema, el hacer que los planes no sean atributivos, lo veo casi utópico, pero bueno, sin embargo hay otras medidas paliativas que yo creo que son muy importantes y que van dirigidas a lo que ya ha comentado José María, que es dirigida a la gestión, ¿no? Que sobre la frase o el concepto, la idea aquella que tuvo un genio amigo que conocíamos todos los que nos dedicamos a esto, Javier García Bellido, que en paz descanse, que ya falleció, que hablaba de la desagregación de la propiedad y tal, ¿no? Bueno, esto de meter la gestión de la ciudad, la producción de ciudad,
en el régimen de libre empresa. Lo que hizo la RAU por primera vez en el suelo urbanizado. O sea, se acabó que el propietario fuera un monopolista, que era el único, o los propietarios mayoritarios eran los únicos que podían desarrollar el suelo urbanizable, y el empresario inmobiliario, pues, o se convertía en propietario o no se comía una rosca. Bueno, eso se acabó, eso ya se metió, dicho en términos del artículo 38 de la Constitución, bueno, introducir o incorporar el régimen de libre empresa en la producción de ciudad en el urbanizable. Bueno, pues eso hagámoslo al urbano también. ¿Por qué? Porque a un señor que tiene un solar en la calle, la que sea, la Gran Vía X, que el plan dice 8 plantas y al otro que está en otro lado tiene 4, porque uno va a llevarse 8 y otro 4, ¿no? ¿Por qué no abrir a la competencia estos temas y aprovechar ese régimen de libre empresa para poder fijar los aprovechamientos urbanísticos, los derechos edificables y hacerlos un poco más anglosajones, ¿no? Bueno, en el fondo no deja de ser sustituir el monopolio de la propiedad recalificada por un procedimiento de concertación. De hecho, hoy ya lo tenemos, entrando ya en las legislaciones actuales urbanísticas, ya tenemos alguna solución, por ejemplo, en la legislación valenciana, en la balear, en la castellano-manchega. Bueno, hay unas cuantas leyes que ya aparece la figura del edificador y el rehabilitador, pero siempre a partir del incumplimiento del deber de edificar. Bueno, podíamos abrir eso para pasar del monopolio del propietario al sistema de concertación, que el propietario con el empresario, bajo el control municipal, pues pueda dirigir el proceso. Bueno, y la otra forma de resolver el tema grave, con este resolvíamos al fin y al cabo el régimen de propiedad, al fin y al cabo. El otro es regular el reparto público-privado de plusvalías, ¿no? Intentar hacer efectivo el principio o el mandato constitucional a impedir la especulación del suelo, ¿no? Por cierto, la única especulación prohibida expresamente por la Constitución, la del suelo. Bueno, que a mis alumnos, perdón, les digo, menos mal que estaba prohibida durante la burbuja, porque si no iba a estar prohibida la especulación, no sé qué hubiera pasado del 98 al 2007. Pero bueno, bien, pues esto, o sea, romper el corsé ya ese maldito del 80-20 que como mucho se consiguió en la ley de suelo vigente, ¿no? Y acudir a la gestión, a la realidad. Hoy ya tenemos instrumentos también capaces para ello, como es la memoria de viabilidad económica, que está también en la legislación estatal y que se ha recogido en algunos casos con mejoras y en otros con peoras, en algunas legislaciones autonómicas o en prácticamente todas las legislaciones autonómicas. Con la memoria de viabilidad, como ya sabéis, es un documento que para cualquier actuación modificativa de cualquier reclasificación o recalificación que aumente el aprovechamiento y tal, bueno, para eso sí hay que hacer un análisis económico, un balance entre las plusvalías, hablando transversalmente para entendernos todos, las plusvalías que genera la situación de origen y la final. Ahí se desvela, por lo tanto, lo que comporta una modificación de plan, y si se ve que si un señor en la situación originaria del plan, pues su suelo valía 1 millón de euros, por decir algo, y en la modificación, en la revisión del plan, no sé qué, se le dan otros usos, otras edificabilidades que le producen 2 millones de euros, es decir, hombre, mire usted tiene un valor de 1 millón y tal, y va a ganar un 100%, pues eso se parece bastante más a la especulación, ¿no? Eso parece que deberíamos de acotarlo. Por lo tanto, esa fórmula de poder garantizar unos beneficios empresariales razonables, empresariales y para la propiedad, ¿no? Razonables, que no devengan en especulación, pues yo creo que es fundamental para hacerlo. Y en este método abierto del planeamiento operativo, como lo llamaba muy bien José María, se puede hacer perfectamente y nada lo impide, ¿eh? La legislación estatal no impide para nada esto, sino que tiene un poco las bases. Ahora cuando termine. Bueno, entonces, con esto yo creo que se podrían conseguir, por lo menos atacar o paliar el tema del planeamiento atributivo y el tema del reparto público de plusvalías, público-privado de plusvalías, y luego, respecto a los informes sectoriales, un pantallazo nada más, que ya está en la ley valenciana, se pretende meter en la ley estatal, que es que todos estos informes sectoriales, como
yo creo que estamos todos convencidos que va a ser muy difícil que renuncien las administraciones a tener que dictarlos, bueno, que se puedan colegiar, que se puedan hacer un solo informe coordinado de todos, ¿no? Para evitarse que haya francotiradores por ahí, ¿no? Y respecto, bueno, al planeamiento estructural y demás, coincido totalmente con lo que ha dicho José María y por lo tanto nada más tendría que decir. Y los instrumentos de gestión, ya os he dicho, en estos momentos la ley nos permite las memorias de viabilidad económica y luego hay otros dos instrumentos fundamentales que son las actuaciones de dotación para facilitar las operaciones de regeneración y rehabilitación urbana y los complejos inmobiliarios, que es otro instrumento fundamental para poder hacer coexistir usos de dominio público con usos de dominio privado y, por lo tanto, con criterios de sostenibilidad, etcétera, son unos instrumentos que ya nos ofrece la legislación estatal, que se conocen poquísimo. Yo a mis compañeros de las escuelas de arquitectura, a los profesores les digo, oye, por favor, explicar esto un poco, porque es que se sale de las escuelas y me imagino que de las facultades de Derecho, salvo, obviamente, las clases que pueda dar el profesor José María Baño y otros más como él, ¿no? Pero en la mayoría de las facultades de Derecho tampoco se explican estas cosas, por lo tanto, yo creo que es importante conocerlas, aprenderlas y intentar estirarlas al máximo para poder dar soluciones, por lo menos paliativas y solventes a los retos que tiene la ciudad actual. Y 15 minutos, creo, 16. Lo llevas medido, muy bien. José María, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, no, solo una acotación. Lo que yo propongo es que desvincular los derechos del plan general. Eso es muy importante y es factible, lo puede hacer la ley valenciana, la andaluza, la extremeña. Es muy importante, porque entonces el tema de los derechos solo lo ves en el plan operativo, en el PAI, por entendernos. Y eso ya es un paso de gigante, porque si tú asignas los derechos en el plan general, aparte que haces muy difícil la tramitación del plan, cualquier modificación tienes que cambiar el plan general. O sea, ahora mismo con la legislación valenciana vigente se considera estructural el aprovechamiento. Eso es lo que yo digo que es disparatado. Es decir, la atribución hay que hacerla en el plan operativo. Y respecto a la distribución de plusvalías, también se puede jugar con las dotaciones, es decir, hay muchos elementos, porque al final es verdad, solo un apunte un poco cínico por mi parte sobre la Constitución del 78. Es cierto que la única especulación que prohíbe es la urbanística, pero a su vez es cierto que es la única Constitución del mundo que dice que de la actuación urbanística de los poderes públicos se derivan plusvalías, lo cual no es evidente en absoluto, porque uno de los retos del urbanismo es la financiación pública. No tiene por qué haber un urbanismo siempre con plusvalía. O sea, que se puede ver desde las dos perspectivas. Nada más. Muy bien, José María. Bueno, pues ahora sería haceros una pregunta, porque he visto el fracaso del sistema para ser ágil, como hemos dicho, y realmente el título de la videoconferencia es ese, ¿no? ¿Creéis que la agenda urbana, las agendas urbanas, la agenda urbana española, la futura valenciana, las futuras agendas municipales, agendas urbanas municipales, pueden ser una solución también para estos problemas que se plantean? Inés. No se te oye. De nuevo se ha desconectado. A ver. Ahora. En primer lugar, yo quería hacer una referencia en el tema de los informes, al informe de impacto de género, que ha sido uno de los informes de los que se está hablando mucho últimamente, que ha habido una serie sucesiva de sentencias de distintos tribunales, primero del Superior de Justicia de Madrid, después del Tribunal Supremo, y que es uno de los informes que puede ser un instrumento importante para la introducción de dimensiones de género en el planeamiento. La última sentencia del Tribunal Supremo lo que nos viene a decir es que el argumento utilizado por el Tribunal de Madrid no es válido porque no puede atribuirse un valor supletorio en este tema de la regulación estatal con respecto a las evaluaciones de impacto de género de los planes urbanísticos en el ámbito autonómico, ¿no? Por tanto, lo que parece que va a haber en España es una aplicación diferenciada en el territorio, según la legislación de cada comunidad autónoma, sobre la obligatoriedad o no de redacción de evaluaciones de impacto de género de los planes.
Entonces, hay aquellas comunidades que estén regulando explícitamente en materia de género en el urbanismo, como es la Comunidad Valenciana, la de Extremadura, la de Cataluña o el País Vasco, y también explícitamente en materia de evaluaciones de impacto ambiental, de género, pues allí sí será un requisito obligatorio, pero no en otros lugares donde no se haya regulado explícitamente. Por tanto, las evaluaciones de impacto de género, que pueden ser una herramienta útil, va a haber, está claro, una aplicación diferenciada en el territorio. Pero también es importante entender que no son la única herramienta para que se empiece a integrar las dimensiones de género en el planeamiento. Lo importante es que los planes consideren desde un principio cuáles son esas dimensiones de género y que respondan a ellas en cada casa, en los planes o los EDUSIS o las nuevas agendas urbanas o la herramienta o instrumento de planificación que se esté utilizando, que considere desde un principio las implicaciones para hombres y mujeres y las implicaciones de los temas de género en sus determinaciones o en sus propuestas, en las medidas, etcétera, ¿no? Y no tanto el que haya una evaluación de impacto de género. Sin embargo, una vez que sí, en aquellos lugares en que las evaluaciones de impacto de género sean el instrumento principal o al menos un requisito legal a realizar, es muy importante el cómo se vayan a realizar. Y ahí hay varios aspectos que todavía están, también hay diversidad en el territorio español, por ejemplo, en cuanto a quién los debe hacer. La regulación, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco, dicen cosas distintas sobre quién los debe hacer. En unos sitios son los organismos de igualdad, en otros son los organismos competentes en la materia, en este caso el de urbanismo. En unos sitios se requiere que haya expertos sobre género y urbanismo, que casi no hay en España, casi no hay. Quien sabe de género no sabe de urbanismo, y quien sabe de urbanismo no sabe de género. Es decir, hay muy poca gente que realmente pueda cumplir ese papel. Y por tanto es muy importante que haya un asesoramiento externo, aparte de la participación interna, que es importante que haya tanto de los organismos de igualdad internos como de los organismos de planeamiento, porque son quien realmente tiene la propiedad sobre el documento. Es el organismo de planeamiento, no es el organismo de igualdad, no es el Instituto de la Mujer, ni la Dirección General de la Mujer, es la Dirección General de Urbanismo. Por tanto, hace falta que haya esa apropiación por parte del organismo que tiene la competencia sustantiva en el campo urbanístico de la evaluación de impacto de género, ¿vale? Y para que esa evaluación tenga un contenido sustantivo serio y no sea simplemente cumplo el expediente, cumplo y miento y no es de verdad y pongo una palomita y vale, pero no, que es la tentación que está ahí. Cumplir el expediente, para eso no hace falta, para ese viaje no necesitamos alforjas, y que sea un documento serio. Está el tema del contenido. ¿Qué contenido debe tener? Bueno, pues todavía aquí está el camino por hacer, porque no tenemos experiencia todavía prácticamente. Nosotros hemos hecho en la cátedra UNESCO que dirijo, hemos hecho algunos de estos documentos, pero todavía no hay experiencia en el país. Y es un ámbito en el que hay algunas directrices europeas de cómo hacer evaluaciones de impacto de género en otros campos de las políticas públicas. Pero el urbanismo es un campo que tiene sus especificidades, y esas recomendaciones que vienen de los organismos internacionales no nos sirven. Hace falta hacer un poquito de esfuerzo ahora intelectual y un poco de práctica para ir perfilando cuáles deben ser esos contenidos. Y yo ahora acabo de escribir un artículo que saldrá próximamente en la revista de Derecho Urbanístico sobre este tema, porque es un tema que va a tener su debate, porque las evaluaciones de impacto de género, tal como vienen definidas, obligan a cuestionar los supuestos implícitos que están debajo del planeamiento en materia, por ejemplo, de reparto del trabajo remunerado y no remunerado, sus implicaciones urbanas, y ahí hay un elemento de valores que en realidad, un elemento normativo que en el fondo, cuando uno lo mira, es un tema político, no es un tema técnico, sino político. Y sin embargo, las evaluaciones de impacto de género son instrumentos técnicos. Y aquí va a haber esta tensión
que tenemos que abordar de manera honesta, y saber realmente dónde nos estamos moviendo y de qué manera se aborda este tema a la hora de plantear cuáles son los contenidos de estos informes. Bueno, esto quería decir sobre las evaluaciones de impacto de género. Después también quería decir que esta discusión tan interesante de Gerardo y José María me ha recordado mi tesis doctoral que escribí hace ya 30 años ya sobre los instrumentos para recuperación de plusvalías en Estados Unidos precisamente. Y ahí hay unas experiencias muy interesantes. Y me venía a la cabeza, por ejemplo, que la ciudad de Hong Kong recupera el 35% de las plusvalías, Hong Kong. Y también me venía a la cabeza el texto de Henry George de Progreso y Pobreza de 1879, ¿no? Donde en las plusvalías el término que él utiliza es la renta económica del suelo, y él abogaba por una recuperación del 100% de esta plusvalía, argumentando que precisamente porque no es generadora, no interviene en la creación de riqueza en la industria, no detrae de la riqueza y proporciona ingresos. En el caso español es distinto porque forma parte de la economía a fecha de hoy, muy diferente del momento de crecimiento y ocupación del territorio de Estados Unidos a mitad del siglo XIX en que escribía Henry George. Pero habría que avanzar en este sentido y ver, bueno, también en la medida en que nuestro urbanismo ahora va a ser más un urbanismo de regeneración urbana, estos temas ya no van a estar tan en el foco, pero sí. Y en cuanto a las nuevas agendas urbanas y estos otros instrumentos no normativos, no vinculantes, no atributivos, que nos vienen también del ámbito anglosajón, que es un urbanismo más basado en la negociación, que viene de un sistema político pluralista, más liberal, no viene de nuestros sistemas napoleónicos, ¿no? De administrativistas y con tantas garantías jurídicas que tenemos en nuestro país. Son instrumentos muy necesarios, yo creo, que marcan, porque movilizan actores, tienen esa facilidad de sumar, de poner ejemplo y de movilizar a través del ejemplo, de promover la colaboración, de romper los silos, ¿no? De romper esa de aquí este departamento hace esto y no se habla con el de al lado que hace esta otra cosa, que están totalmente vinculadas, pero como entran en competencia por todo tipo de cosas, al final, en lugar de colaborar, lo que hacen es chocar y desde luego colaborar difícilmente. Y este tipo de instrumentos permiten romper esos silos precisamente porque no vinculan, ¿no? Y tienen este es uno de los valores que yo creo que tienen. Claro. Sí, pues sí, ya... no, está. Sí. Muchas gracias. Es por dar, porque vamos muy cortos de tiempo. No sé, José María, la agenda urbana. ¿Qué opinas sobre la agenda urbana y sobre lo que tú has propuesto, ¿no? ¿Podría estar vinculado una cosa a la otra? Bueno, yo creo que la agenda urbana es un desideratum. Como todo deseo bien pensado, es bueno acercar la utopía a la realidad, eso siempre es bueno. Pero la agenda urbana no sirve de nada si no modificamos los instrumentos de planeamiento y de gestión, porque claro, nos tropezaremos con la misma piedra. En cuanto el empleo... José María, sí. Disculpa, pero el conseller es que tiene que irse en este momento. Bueno, entonces, muy bien. Sí, te cedo la palabra. Sí, Arcadi, no sé. Sí, nada, oye, lo primero agradeceros, muy interesante. Siempre digo que para un político lo importante cada vez es más escuchar que hablar, sobre todo si lo que dice no es interesante o no aporta. Por lo tanto, yo creo que hoy es la parte de escuchar a los especialistas. Nada, conocéis ya a Vicente, pero os digo una cosa, que el equipo de esta consellería es humilde, dialogante, pero también es ambicioso. Y en materia de flexibilidad de la normativa urbanística, de protección del territorio y también desde la perspectiva de género, estamos dispuestos a ser valientes. Y yo creo que con vuestra ayuda, que os la pido ya abiertamente, Gerardo ya está trabajando con nosotros, pero seguro que nos ponemos en contacto para avanzar, y también lo de la formación de urbanismo y género, que me parece muy interesante. Muchas gracias y que acabéis bien esta webinar, a vosotros y a los que nos están escuchando. Gracias. Gracias, José. Gracias.
Sí, José María, disculpa que te había cortado. No, entonces te decía que precisamente una de las líneas de reforma que yo propongo es que haya muchas directrices que no sean vinculantes. Luego, todo este papel de recomendaciones, de diálogo transversal, etcétera, pues esto está muy bien, es bienvenido. Pero si no se reforma los instrumentos de planeamiento, pues no servirá de nada. Y en segundo lugar, respecto al Big Data, también voy a ser muy telegráfico. Es obvio que el Big Data puede contribuir muchísimo y bueno, yo por mis escasos conocimientos tecnológicos ni siquiera atisbo todas las posibilidades que tiene, pero por ejemplo, podría servir para acabar con la mayoría de informes del Estado que tienen relación con el dominio público. Costas, aguas, oiga usted, si parece mentira, pero las confederaciones hidrográficas todavía no tienen una planimetría detallada del ámbito del dominio público. El día que se incorpore al Big Data no hace falta ningún informe, sino que simplemente se introduce en la máquina y te dice si se respeta o no las... Es que es absurdo. Es decir, toda esta problemática de los informes, todos los que se refieren a elementos de dominio público, se resuelven con herramientas tecnológicas. Y complementando lo que ha dicho Gerardo sobre los informes, lo más triste es que el modelo se reproduce luego en todas las comunidades autónomas. Cada autor de cada informe y dentro de la propia consellería. O sea, el informe del paisaje. No, un momento, el informe forestal. No, esto hay que acabar con ello. Tiene que haber una visión integrada. Y creo que no sé, que he sido breve. Sí. Bueno, sí. Pues yo más. Sencillamente, para las agendas urbanas. Coincido totalmente con José María y con Inés en el sentido de que siempre me han parecido unos criterios del mundo anglosajón, vienen de ahí el urbanismo que hemos dicho en Inglaterra y en todo el mundo anglosajón, es de negociación, no tienen aspectos vinculantes ni atributivos directamente, por lo tanto, esto choca con la participación social, uno de los temas que estamos viviendo ahora, que es cada vez más participación pública y social y vecinos y no sé qué, y resulta que toda esta serie de vecinos plantean temas que no tienen nada que ver seguramente con los derechos edificables adquiridos y eso genera unos problemas enormes, ¿no? Es meter unas técnicas, unos instrumentos del mundo anglosajón abierto, liberal, negociador, etcétera y tal, con un planeamiento hiperrígido, vinculante y atributivo. Eso choca y de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Y respecto a los Big Data, coincido totalmente con lo que ha dicho José María, porque yo decía, tenía aquí apuntado, yo, bueno, vamos a ver. Ya va siendo hora, aprovechando todos los sistemas de información geográfica y tal y cual, que todos esos aspectos que dice José María, los suelos protegidos, las vías pecuarias, costas, todos estos temas, las áreas de los aeropuertos, todo eso tenía que estar ya en una cartografía, todos esos informes perfectamente dados, y ya está. Y se acabaron los informes sectoriales. En todo caso, es contrastar y comprobar eso. Pero, ahora que no nos oye nadie, yo dudo mucho que renuncien a los poderes, al covachuelismo que tiene la administración española, ¿no? Que cada departamento administrativo dicta un informe vinculante y preceptivo y tal, y renunciar a ese poder, porque ahora ya se puede ir a la página web y sacar estos temas, dudo que esto sea fácil de obtener, pero bueno, ojalá, que se ponga, que se haga y a ver si agilizaremos muchísimo el tema. Vale. Quisiera deciros que ahí estamos trabajando de forma intensa en la Dirección General de Urbanismo junto con el resto de direcciones generales que hacen informes sectoriales para hacer una plataforma que hemos denominado Guía T, que lo que busca es precisamente eso. Es decir, tenemos una cartografía magnífica, pero magnífica en la Generalitat Valenciana, en la que a través de, yo siempre lo digo de una manera muy gráfica, apretando una tecla sabremos en un espacio determinado cuáles son todas las vinculaciones que hay de todo tipo. Y de esa manera lo tiene claro aquel que redacta el documento, aquel que lo tramita y aquel que lo aprueba después. Por lo tanto, ahí creo que vamos a avanzar de forma interesante e importante. Veremos si tenemos éxito, pero creo que para el 2021 vamos a tener ese instrumento en marcha y en funcionamiento. Wolters Kluwer, innovando juntos.